Le pregunta a este oyente: como jurista y gran conocedor de la historia, ¿cuál fue, según su criterio, la primera Constitución de España propiamente dicha? ¿La firmada en Bayona en 1808 o la de Cádiz de 1812? Pues en rigor, ninguna de las dos. Pero hay una diferencia. Lo que se llamó el Estatuto de Bayona, eso no es que fuera ni siquiera una carta otorgada, eso era un ukase, por utilizar el término ruso del emperador ruso, que es una orden, un precepto, un mandato imperativo, obligatorio, derivado del imperio, para determinada decisión. Y en Bayona fue así. El emperador era Napoleón. Quien tenía el poder constituyente era Napoleón, pero Napoleón no José I, no José Bonaparte, que por cierto le llamaba P. Botella cuando era astemio. Pero en fin, tenía el poder constituyente. Y en Bayona dicta un ukase, un decreto directamente diciendo unas tonterías sobre lo que le llamó Constitución, Estatuto de Bayona. Y para saber quién tiene la fuerza constituyente y que eso no es una constitución ni siquiera española, es que el artículo primero, que recordar, uno de los primeros, después de decir que en caso que si queda vacante el trono que Napoleón ha puesto bajo el culo de su hermano José I, dice, si queda vacante porque no tiene descendientes, vuelve la dinastía, el trono de España vuelve a Napoleón emperador. Y es de 1800, a partir, claro, como es natural, de 1808, que es el año donde se proclama emperador. Luego eso no puede ser una constitución jamás, ni estatuto. Eso es un ukase, porque es el término mejor, más descriptivo de lo que es una orden del imperio de Napoleón. Bayona, he dicho que tampoco es la primera constitución. En realidad España nunca ha tenido ninguna constitución todavía, ni la última del 78 tampoco. Que se le llame constitución, muy bien, que se le llame, pues, como igual que en Sudamérica y en todos los países pueden llamar constitución a todas las cartas otorgadas o a todas las leyes fundamentales que quieran. Franco se llamaban leyes fundamentales del reino. Bueno, ¿y qué? Pues lo mismo que la que hoy, la constitución de hoy se puede llamar muy bien ley fundamental del reino. Es franquista, porque no hay separación de poderes. Y he repetido muchas veces que la declaración, el apartado 9 o 16, no me acuerdo ahora, de tantas veces lo repito, de la Declaración de Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa, en el artículo 16, creo, el apartado 9, dice que no hay constitución donde no hay separación de poderes. Punto. Pues es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque es verdad que no puede haber constitución si no hay separación de poderes. Y separación de poderes quiere decir no separación de funciones, como hay hoy, que claro que están separadas la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, eso están separadas, pero poder no hay más que uno. Ese uno, ¿quién lo tiene? En España hoy, para que lo entendáis, lo tiene el Estado de partido. ¿Y quién es el Estado de partido? Los dos partidos que hasta ahora se alternan. El que tenga la posibilidad de alternar en el gobierno, lo que hoy se llamaba el bipartidismo, aunque no fuera real porque había otros partidos, esos son los que tienen el control del gobierno, del Estado. Como al tener el control del Estado un solo poder, que es el legislativo en este caso, que no es verdad, porque ni siquiera es verdad, es mucho más complejo. Los partidos políticos hoy son órganos del Estado. Están financiados por el Estado, es decir, por los contribuyentes. Y tienen atribuciones estatales, tienen prerrogativas que los ciudadanos no tienen. Por ejemplo, un partido, cualquiera, Izquierda Unida, puede poner recursos de anticonstitucional directamente. Un ciudadano no tiene, porque son órganos del Estado. Bien, a partir de ahí ya se entiende muy bien que no puede haber constitución en España, porque las funciones no tienen nada que ver con los poderes, especialmente con el origen de los poderes. Así hay que separación de poderes en origen. Por supuesto que también en ejercicio, pero si no están separados desde su origen, no puede haber separación de poderes. ¿Y qué significa separación desde su origen? Pues que tengan una fuente de legitimación que sea igual.
que estén igualmente legitimados el poder ejecutivo que el legislativo, y que la fuente sea la misma. Entonces, en los tiempos de la monarquía absoluta había separación de poderes. Cuidado, hablo después de la Revolución Francesa. Había revolución porque el rey, Luis XVI, según la primera constitución dictada por la Asamblea Constituyente, arrancada al rey después de su fracaso de intentar huir a Varennes y ser cogido y llevado prisionero a París, después de eso y de la trampa que hicieron todos los diputados de fingir que el rey no había huido, sino que había sido secuestrado, después de esa mentira tan colosal de la que todos fueron conscientes, ya en la Constitución francesa había separación de poderes en origen, puesto que el poder ejecutivo, el de designar al gobierno, permanecía en manos del rey. No era el pueblo ni nada, era el rey, conservaba el poder de designar el gobierno. ¿Y qué hizo la Revolución Francesa, la primera Asamblea Constituyente? Pues darle al pueblo, a los representantes del pueblo, el poder de legislar. El rey gobernaba, el pueblo a través de sus representantes legislaba. Luego había separación de poderes. Pero eso duró muy poco. Eso duró hasta el directorio, hasta que se acabó el rey, hasta que se suspendió la monarquía, y no vino ni siquiera la república, no sabían lo que venía. Si allí en Francia, en la revolución, nadie, ni en el libro, ni en los discursos, no hay ni una palabra que diga que signifique república ni estado. Hablaban la palabra gobernamiento. Ese es porque no sabían lo que era. Hasta que después del directorio viene ya el consulado y termina en el imperio de Napoleón. Ese es el resultado. Pues entonces, repito y resumo. La pregunta es muy sencilla. En España no ha habido nunca una constitución. Jamás. Ni la de Cortes de Cádiz tampoco. Porque no había separación de poderes en origen. Porque el poder lo tenía el legislativo. No eran constituciones. Eran cartas como la inglesa. En Inglaterra no hay constitución tampoco. Pero allí por lo menos tienen la decencia, en el Reino Unido, de que no han hecho ningún documento al que se le llame constitución. Simplemente no la tienen. Y no hay constitución. En Israel tampoco hay. Si no pasa nada porque no haya constitución. Está una tradición que establece las reglas de juego y esa se sigue. O la impone. La constitución no es necesaria, la constitución. Especialmente cuando es como en España para mentir. Y hacer algo que es mentira todo. Desde la A a la Z de la constitución, digo, es falsa, mentira. No que sea equivocada. No. Es una falsedad absoluta porque todo lo que dice es mentira. Así de sencillo. Entonces, claro, la pregunta es muy, muy fácil. No hay constitución de Bayona, pero es verdad que Bayona lo que usted dice es un régimen parlamentario, como el inglés. En Bayona no influye la constitución francesa, porque ya está allí, ya está Napoleón, ya todos se lo han deformado. En cambio hay una influencia de la idea inglesa de la libertad y del parlamento inglés.